Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez. El día de hoy tengo el honor, el gusto y el placer de tener al periodista Miguel Ángel López Farías aquí. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, querido Rodrigo? Un abrazo afectuoso para toda la gente que nos sintoniza, con el cariño y con el respeto de siempre. Miguel Ángel, ¿cómo sientes que va avanzando este México del 2021 y bueno, la presidencia del Obrador? Rodrigo, yo creo que la pregunta se responde por sí misma. No podemos colocar sobre la cartuchera de las ideas una definición de cómo va avanzando. En todo caso, tendríamos que entrarle con la crudeza del caso a algo que nos tiene que sacudir. ¿Cómo es que este país se ha ido degradando? Y partíamos en una serie de reflexiones a través del picotazo político que transmitimos por la cadena de la Organización Editorial Mexicana de ABC Radio y que tú generosamente hoy me compartes espacio para hacer una serie de reflexiones que creo debemos todos los mexicanos comenzar a efectuarnos. La pregunta del cómo para qué llegó un personaje como Andrés Manuel López Obrador. Porque si mal no recuerdo, una de las series de ofertas en campaña consistían precisamente en llegar por medio del voto y de un ejercicio pirotécnico del chasquido de dedos, pues arreglar todos y cada uno de los males de esta nación. El gran tema, querido Rodrigo, es que dentro de esta enorme pirotecnia, el presidente de la República nos debe absolutamente todas las respuestas. El haber ganado un proceso electoral indiscutible con una mayoría abrumadora, le tendría que dotar de uno de los bonos democráticos más jugosos, pero con mayor compromiso. Y el tema, lo que nos debe de sacudir, insisto, lo que nos debe de doler, es el hecho de que no ha respondido ni una sola de las preguntas sujetas a el motivo de su llegada. ¿Para qué llegó? ¿Por qué llegó? ¿En qué momento compramos el boleto de un candidato a la presidencia que prometía acabar con la violencia al minuto uno después de la toma de protesta, Rodrigo? Que prometía acabar con las diferencias sociales, que prometía acabar con la corrupción, prometía meter a la cárcel previo señalamiento de todos aquellos corruptos que habían hecho en Texcoco, en el fallido aeropuerto de Texcoco, uno de los negocios que colocarían el San Benito de la corrupción y de la ratería a uno de los gobiernos también para el olvido, como fue el de Enrique Peña Nieto. Y que cabe hacer mención, querido Rodrigo, de Enrique Peña Nieto solo tenemos noticias de que se la pasa muy, pero muy feliz en España. Y que el único sujeto, un Emilio Lozoya, se encuentra fuera de prisión, gozando de canonjías que en su momento la misma Elba Ester Gordillo gozó, una vez que abandonó la cárcel previo defensa del propio Andrés Manuel López Obrador, y que hoy nos remitimos, Rodrigo querido, a un montaje en el cual se nos habría prometido que un expresidente como Enrique Peña Nieto y aquellos personajes que le rodearan, pues terminarían en prisión, o por lo menos bajo sendos juicios legales, políticos o de la naturaleza que fuere. El presidente de la República debería de comenzar a explicar cómo para qué llegó, pero más aún, los mexicanos necesitamos comenzar a tener el valor y el coraje suficiente para asomarnos al espejo, vernos de frente y preguntarnos por qué mantenemos y por qué sostenemos a un presidente como este. Y ojo, no estoy respirando ninguna actitud golpista. No se trata de quitar a un mandatario, se trata de que los mexicanos tengamos el coraje y el valor suficientes para preguntarnos cómo es que este país o qué hizo este país para merecerse un gobierno de esta catadura. Rodrigo, las preguntas son muy simples. El presidente de la República no ha garantizado por ningún lado mejoras en el sistema de salud. Por el contrario, tenemos aunado a la crisis pandémica la caída de todo el sistema precisamente de procuración de la salud de los mexicanos, comenzando por uno de los rostros más dramáticos, el de los niños con cáncer, querido Rodrigo. Una situación
que se antoja de tintes genocidas y que se antoja de un nivel de irresponsabilidad que merecería todos los juicios por parte de la sociedad. Lo que era un sistema, lo que significaba un sistema de salud medianamente flotante con el seguro popular, pues se vino al barranco después de la marea covidiana. La marea covidiana vino a desnudar precisamente los grandes niveles de corrupción dentro del ISSSTE, dentro del IMSS, dentro de todo el aparato de salud. Tan es así que nos enteramos de los escándalos en la compra de respiradores por parte del hijo del otro innombrable, Manuel Bartlett. ¿Dónde está el presidente que no responde la pregunta de qué iba a suceder con la creación de 1 millón de empleos que, si mal no recuerdo, en diciembre tendría que haberse colocado ya como una cifra récord y que nos enfrentamos, perdóname querido Rodrigo, a una tomada de pelo más de esta famosa cuarta transformación? Y permíteme abundar, querido Rodrigo, auditorio, ¿dónde está la promesa de una mejora dentro del andamiaje democrático del país? ¿Dónde está un juego claro de respeto al Estado de Derecho y más aún a la decisión, al pensamiento, a la voz de aquellos otros mexicanos que sencillamente no concuerdan, no concordamos con este gobierno? La aplastante voluntad del presidente desde las mañaneras nos ha hecho sentir a los periodistas y todos aquellos que respiramos y creemos en la democracia, nos ha hecho creer que no tenemos futuro. ¿Por qué? Porque nos puso la bota en el cuello, criticándonos, señalándonos como si fuéramos nosotros los adversarios de este país, cuando eso es una mentira redonda. ¿Dónde está la promesa del presidente de acabar con la violencia? Cuando tenemos precisamente en la gran carpeta nacional empoderamiento de un solo cártel de las drogas, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cual sigue gozando de fueros, de privilegios y de enormes vasos de complicidad por parte de autoridades federales y, ¿por qué no?, de altos servidores públicos de este gobierno. ¿Dónde está la promesa de esta administración, de este presidente, en la cual privilegiaría el empoderamiento de las mujeres, el respeto a su dignidad, a su vida, a sus derechos humanos, cuando alcanzamos a observar en el horizonte los picos más altos de agresiones de toda naturaleza en contra de ellas? ¿Dónde está, querido Rodrigo, el respeto que como gobierno, como nación, como un país soberano, habría de colocar frente a la absurda posición de un Donald Trump que, gracias a Dios, ya se larga, de un Donald Trump que amenazó con colocarnos de rodillas porque México, y él así lo calificó, era un país de violadores y de narcotraficantes? Lo que vimos con el presidente de la República, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, fue la más burda genuflexión que se haya tenido memoria, derribando precisamente los muros de soberanía, los muros de dignidad que con tanto lucimiento en algún tiempo se nos hizo referencia. México dejó de ser pues un país de respeto para convertirse, aquí sí de facto, en el patio trasero no de un país, sino de un mandatario como Donald Trump, que se burló, se pitorreó y se aprovechó precisamente de la debilidad de este gobierno. Y así nos podemos ir, querido Rodrigo, con una lista larguísima de preguntas, con una serie de interrogantes que dudamos mucho puedan ser respondidos precisamente por este alquimista, por este gobierno milagro encabezado por Andrés Manuel López Obrador, querido Rodrigo. Pues te agradezco muchísimo, Miguel. Rodrigo, un honor poder tener contacto contigo. Un abrazo para Yucatán. Ahí están 10 minutos.